¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionar de que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos seguimos manteniendo en el promedio, espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana y dándole un me gusta. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del fútbol masculino del 2 de octubre. Vamos a empezar con la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Gent versus el Círculo Brujas. Veamos de bajas. El Gent tiene 2 bajas y el Círculo Brujas tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Gent de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Gent es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas. Es decir que el Brujas no viene nada bien, aún no conoce la victoria, y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos. Hay un empate, una victoria para el Gent, segunda victoria para el Gent, una victoria para el Círculo Brujas y segunda victoria para el Círculo Brujas. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Gent de local, y el Gent de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el local viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Círculo Brujas como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que juega pésimo como visitante del Círculo Brujas, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gent está en la posición 8 con 14 puntos y el Círculo Brujas está en zona de descenso en la posición 17 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Gent y un 15% a que gana el Círculo Brujas. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la primera A de Colombia. El encuentro entre Junior versus el Deportivo Cali. Veamos si hay bajas. No hay bajas en ninguno de los dos. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Junior de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 empates. Es decir que viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Deportivo Cali de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que no viene nada bien el Deportivo Cali. Veamos enfrentamientos entre ellos. Un empate, una victoria para el Deportivo Cali, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para el Deportivo Cali. Es decir que el Deportivo Cali es el favorito. Veamos cómo le va a Junior de local, y el Junior de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Junior es un equipo irregular, ni bien ni mal, y el Deportivo Cali como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que no conoce la victoria, no juega nada bien como visitante. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Junior está en la posición 13 con 18 puntos y el Deportivo Cali está último en la posición 20 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gane el Junior y un 16% a que gane el Deportivo Cali. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir que gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Celta de Vigo versus el Real Betis, o el Betis, ¿no? Veamos cómo les va en bajas. Pues el Celta de Vigo tiene una baja y el Betis tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y al Betis de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio.
y vemos que como mínimo hace un gol. Vemos enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Celta de Vigo, una victoria para el Betis, segunda victoria para el Betis y segundo empate, es decir que el Betis es el favorito. Veamos cómo va el Celta de Vigo de local, y el Celta de Vigo de local tiene 2 victorias, 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Betis como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Betis no juega nada bien como visitante, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Real Betis está en la posición 4 con 15 puntos. Y el Celta de Vigo está en la posición 13 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana el Celta de Vigo y un 32% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Real Betis. Pasemos al siguiente encuentro y elegimos el encuentro entre el Real Madrid versus el Osasuna. Veamos de bajas. El Real Madrid tiene 2 bajas y el Osasuna también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Osasuna de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, un empate, segunda victoria para el Real Madrid, segundo empate y tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Real Madrid de local, y el Real Madrid de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va el Osasuna. El Osasuna de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Osasuna juega bien como visitante, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 18 puntos. Y el Osasuna está en la posición 7 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Real Madrid y un 14% a que gane el Osasuna. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble, local y 2 más. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más top del momento, que es la Premier League, al derby o clásico en Manchester, ¿no? El encuentro entre Manchester City versus el Manchester United. Veamos de bajas, ambos tienen 3 bajas en cada lado, tomar en cuenta las bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Manchester United también viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Tenemos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el City, una victoria para el Manchester United, tercera victoria para el Manchester City y un empate, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Manchester City de local, y el Manchester City de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Manchester United como visitante tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien el Manchester United como visitante, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 17 puntos y el Manchester United está en la posición 6 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gane el Manchester City y un 20% a que gane el Manchester United. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o el Calcio de Italia. El encuentro entre el Atalanta versus la Fiorentina. De baja, pues el Atalanta tiene
3 bajas, 4, 5 bajas, casi medio equipo. Y el Fiorentina o la Fiorentina tiene 2 bajas. Veamos en las estadísticas. Al Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien. Aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates. Es decir que no viene nada bien la Fiorentina, ¿no? De 5 encuentros, solo una victoria no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Fiorentina, segunda victoria para la Fiorentina, tercera victoria para la Fiorentina, una victoria para el Atalanta y segunda victoria para el Atalanta. Es decir que la Fiorentina es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Atalanta de local. Y el Atalanta de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que juega bien de local el Atalanta. Mientras que la Fiorentina como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que no juega nada bien como visitante. Aún no conoce la derrota. Y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atalanta está en la posición 2 con 17 puntos. Y la Fiorentina en la posición 10 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gane el Atalanta y un 22% a que gana la Fiorentina. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atalanta. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Juve versus el Bologna. Veamos de bajas. La Juventus tiene 3 bajas, 5 bajas, 6, medio equipo lesionado. Y Bologna solo tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que no juega nada bien la Juventus. Aún no conoce la victoria. Y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Bologna de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, una victoria, 2 empates. Se podría decir que está mejor que la Juventus, pero tampoco viene nada bien el Bologna. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para la Juventus, segunda victoria para la Juventus, tercera victoria para la Juventus y cuarta victoria para la Juventus. Es decir que la Juventus es el favorito. Veamos cómo le va a Juventus de local. Y Juventus de local tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Se podría decir que el local viene bien la Juventus. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Bologna de los últimos 5 encuentros como visitante tiene un empate, 4 derrotas. Es decir que Bologna no juega nada bien como visitante. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones la Juventus está en la posición 8 con 10 puntos. Y el Bologna está en la posición 16 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana la Juventus y un 14% a que gana el Bologna. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Juventus. Es decir que la Juventus hará como mínimo 2 goles. Más 1.5 goles la Juventus. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.